En este vídeo vamos a ver cómo puedes conseguir canciones generadas con inteligencia artificial muchísimo más personales porque vas a poder integrar tu voz o la de quien quieras. Incluso estoy hablándote de música generada, pero también puede ser cualquier canción con cualquier otra voz. Y esto, si sigues el canal, ya lo habrás visto en este vídeo, pero hoy vamos a profundizar mucho más en la herramienta Replay. Esta herramienta nos va a permitir hacer cosas muy potentes y además otra cosa que os encanta, totalmente gratis. ¿Te parece interesante? Pues bienvenidos a IA Sonora. ¡Dentro intro! Puede que te guste generar canciones, pero te resulte muy lioso todos estos procesos que son un poquito más avanzados. Si es así y quieres hacer algo más profesional, puedes ponerte en mis manos. Escríbeme un mail a infoferaslanz@gmail.com, me hablas sobre tu proyecto y nos ponemos a trabajar. Pues como lo prometido es deuda, en este vídeo vamos a hablar sobre todas las posibilidades que nos ofrece Replay y sobre todos los pasos que vamos a tener que ir siguiendo para conseguir entrenar una voz o utilizar algunas de las que ya tenemos o de las que podemos descargar desde la web, de una forma súper sencilla. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, si queremos entrenar en local, ¿qué es esto de entrenar en local? Pues lo que vamos a poder hacer es hacer los entrenamientos directamente en nuestro ordenador. También os digo que estos entrenamientos suelen costar bastante y si ponéis audios largos, pues puede que estéis días enteros esperando a que termine este procesamiento. Y además se come tantos recursos gráficos que es posible que no vayáis a poder hacer muchas tareas con el ordenador hasta que esté este procesamiento hecho. En cualquier caso, para poder hacer entrenamiento en local con esta aplicación, no vais a poder pasar de la versión 6.5.3. Si instaláis la actual, veréis que no tenéis la posibilidad de entrenamiento. Esto de aquí no estará y solo vais a poder entrenar desde la página web. ¿Qué es lo que ocurre? Que la página web nos ofrece ciertas limitaciones. Por ejemplo, no vamos a poder hacer más de un entrenamiento con la versión gratuita. Para poder hacer más entrenamientos, pues necesitaríamos una cuenta de pago que también nos va a entregar otras ventajas como no tener que esperar colas tan largas para los entrenamientos, pero entiendo que para muchos esto puede ser un problema. Así que si podéis de alguna forma llegar a esta versión, la 6.5.3, pues mucho mejor. Y si la tenéis instalada, pues os recomiendo que si queréis entrenar en local, pues que no actualicéis. Dicho esto, vamos a empezar con la sección de entrenamiento. Vamos a Train a Model y aquí simplemente vamos a tener que subir un audio, el audio que tengamos para entrenar, o bien podemos directamente grabar desde aquí. Vamos a poder darle a grabar, nos ponemos a hablar muchísimo para que esto entrene. Ahora mismo estaría entrenando una voz para hablar. Si quisiera que fuese una voz cantada, pues debería de cantar, intentando utilizar toda mi tesitura de voz. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de tesitura vocal? Pues la cantidad de notas que puedes abarcar con tu voz. Si, por ejemplo, el tono más grave que podemos hacer con la voz es este, y el tono más agudo es este, lo que significará es que tenemos pues más o menos una octava de registro vocal y todo lo que se salga de este espacio, de estas notas, estará fuera de nuestra tesitura vocal y a la hora de sustituir esto puede llegar a ser un problema. Con lo cual es muy interesante que abarquéis todas las notas que podáis hacer. Cantáis lo más agudo que podáis y lo más grave que podáis, sin que suene muy feo porque esa información va a formar parte de este entrenamiento. También tenemos la opción de seleccionar una canción y entrenar nuestra voz en base a una canción. En este caso lo que ocurrirá es que Replay separará la voz de la instrumental. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esto? Pues una calidad bastante regulera. Porque por un lado, Replay no es la herramienta más potente para separación de pistas y por otro lado, aunque utilicemos una herramienta potente, si hemos extraído la voz de una canción, vamos a tener mucha pérdida de calidad. Pero poder se puede hacer y aquí está la opción. Tenemos aquí Settings, vamos a ver todas las posibilidades que tenemos. Esta opción por defecto va a estar seleccionada y hace referencia a las épocas de entrenamiento que se van a realizar. Por eso es interesante poner automáticamente estas épocas, porque cuando el programa interprete que ha hecho el número de épocas necesario, pues parará. Sin embargo, si queremos controlar nosotros el número de épocas, vamos a poder deseleccionar esta opción y poner aquí el que queramos. Por defecto nos pone 200, que son aproximadamente las que hace automáticamente. Pero unas veces hará 180 y otras veces hará 230, entonces esto es algo variable. Luego tenemos el Prestim, que lo tenemos que seleccionar, que por defecto suele estar seleccionado cuando subimos un archivo, y esto lo tendremos que seleccionar cuando nuestra voz ya esté separada. Si, como hemos visto antes, la voz no está separada, tendremos que desactivarlo para que separe la voz. Como veis, aquí tenemos varios métodos de separación de voz. Los he probado todos y no me termina de convencer ninguno.
ninguno. Prefiero la versión gratuita de Moisés que alguno de estos, pero bueno, podéis probar y ver cuál es el que más os gusta de todos. Como este trabajo lo hacen local, tenemos la posibilidad de hacerlo con CPU o con GPU, o si tenéis en este caso un Mac de última generación, vamos a tener unos núcleos dedicados a inteligencia artificial, los denominados Neural Engine. Y con esto simplemente le daríamos a empezar y empezaría a hacer el entrenamiento. ¿Qué es lo que ocurre si tenéis una versión más alta que no os permite entrenamiento en local? Pues que nos vamos a tener que ir a la web de Waste. Podemos ir desde aquí, por ejemplo, tenemos un link que va directo, que nos lleva a esta página y desde aquí podéis crear vuestros propios modelos. Ya os digo que vais a tener limitaciones en la cuenta gratuita, pero bueno, más vale eso que nada. Podéis hacer el truqui de crearos varias cuentas o lo que queráis. También vais a poder seleccionar las voces que queráis y utilizarlas en vuestro replay. Y algo muy interesante es que no solo tenemos voces, tenemos instrumentos. Podrías tararear una melodía y convertirla en un saxo, en un violín, en una flauta, en lo que quieras. Si nos vamos al buscador y escribimos violín, vamos a tener aquí un montón de voces de violín que vamos a poder preescuchar, pero claro, vamos a escuchar una muestra de voz con sonido de violín. Va a ser un poco raro, pero como os digo, podéis silbar esta melodía y luego sustituirla por este instrumento. Vamos a escuchar a ver qué tal suena. Como veis claramente se entiende que es un violín, solo que es un poco raro, ¿no? Porque estás escuchando como una especie de voz. Suena violín, una cosa extraña. Aquí hay como tres, a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí han entrenado una orquesta y una orquesta es polifónica. Esta herramienta está pensada para algo monofónico, como puede ser una voz, una melodía de violín, una melodía de guitarra, pero en el caso de ser guitarra, por ejemplo, en el momento que utilizas acordes o polifonía, esto empezará a dejar de funcionar correctamente y sí, puede que tengas un poco el color, pero va a sonar un poco regular. Así que si utilizáis instrumentos, os recomiendo que sean monofónicos. Una flauta, un violín, un saxo, una trompeta, algo así funcionará bien. Luego también vamos a poder utilizar voces de cantantes famosos simplemente buscándolos desde aquí. Por ejemplo, escribimos Freddie Mercury y vemos que tenemos un montón de entrenamientos hechos con la voz de Freddie Mercury. Y podemos escuchar la que más nos guste cómo suena. You can't stop the waves as they crash in the ocean. Ahí se reconoce bastante. You can't stop the waves as they crash in the ocean. Bastante parecida, vamos a ver esta. You can't stop the waves as they crash in the ocean no more. Ahí lo reconozco menos. You can't stop the waves as they crash in the ocean. Ahí también se le reconoce, pero creo que esta de aquí me ha gustado más. Vamos a descargar, vamos a la línea de 3 puntos, le damos a descargar. A veces os salta un aviso, pero podéis poner descargar igual y ya está. Y para utilizarlo, pues nos vamos a descargar donde se ha descargado nuestro modelo, abrimos la carpeta, que la tenemos aquí, y simplemente seleccionamos todos estos archivos y los arrastramos aquí donde pone una carpeta. ¿Ves que aquí pone seleccionar modelo y tal? Pues podríamos pinchar y buscar la ruta o arrastrar directamente esta información aquí. ¿Veis? Ha sido correcto y se sumará a los modelos que tenemos por aquí abajo. Ahora simplemente seleccionamos la voz y seleccionamos el archivo que queremos que se sustituya por esta voz. Por ejemplo, yo he creado una canción muy bonita, que es esta de aquí. No es muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Si te mola la IA y el sonido, suscríbete, quédate conmigo. Pues bien, ahora seleccionamos esta voz que previamente he separado con Moisés. Ya os digo que lo vais a poder hacer con el propio programa, pero a mí no me gusta mucho cómo lo hace. Pero bueno, que sepáis que podéis hacerlo. Y simplemente podemos arrastrar la voz aquí o pinchar y darle la ruta. Soltamos y ya tenemos aquí la voz que queremos sustituir. No es muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Si te mola la IA y el sonido, suscríbete, quédate conmigo. Que por cierto, ¿no has valorado suscribirte a este canal? El anterior vídeo que hablo sobre esto lo han visto más de 150.000 personas y si se hubieran suscrito ya tendría mi placa ahí puesta, muy bonita, así que suscríbete. Pues ya tenemos la voz que queremos sustituir, el modelo, que es Freddie Mercury, que queremos utilizar para que cante esta melodía, y aquí vamos a tener que saber cómo funcionan estos parámetros para utilizarlos de la mejor forma. Vamos con Steam Only, que esto es para separar las pistas como os comentaba. Si tuviéramos que separarla, le daríamos aquí y como antes nos pide un método para esta separación. En este caso tenemos la voz ya separada, así que no hace falta. Lo deseleccionamos. Y aquí, igual que antes, le decimos que ya está limpia la voz. Por eso también nos da aquí la opción de limpiar esta voz. Le vamos a decir que está limpia. Ahora nos vamos aquí y nos da la opción de hacer como una muestra de 30 segundos, que esto pues tardará menos en procesarse y veremos si realmente nos gusta o no nos gusta, para no estar generando todo este trabajo y que luego no te guste.
guste. En este caso lo vamos a dejar deseleccionado porque es un trozo no muy largo que además tampoco le cuesta demasiado de realizar. Luego tenemos esta opción que nos sirve para quitar efectos como reverb o delay de nuestra pista que queremos sustituir. Esto puede llegar a ser muy problemático porque si tenemos muchos efectos, pues esto va a sustituirse con voz y quizá estemos escuchando una reverb y se sustituya por voz con artefactos y cosas que no molan nada. Así que si la pista original tiene mucha reverb, pues lo seleccionamos. En este caso no tiene mucha, pero vamos a seleccionarlo también. Luego aquí tenemos una alternativa de pitch, que esto hace referencia a lo que os comentaba antes de vuestro rango vocal y de la tesitura que abarca la voz que hemos entrenado. Si por ejemplo el modelo abarca de aquí a aquí y la melodía que le damos es de aquí a aquí, lo que va a estar pasando es que toda esa zona que está fuera va a sonar bastante mal, con lo que vamos a poder jugar con el pitch para adaptar esto de la mejor forma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si bajamos el tono, vamos a tener que también bajar el de la instrumental posteriormente, porque si no va a haber ahí un pifostio que va a sonar fatal. En este caso lo vamos a dejar tal cual porque esa melodía va a estar perfectamente en la tesitura de Freddie Mercury sin ningún problema. También nos da la opción de variar la instrumental, pero como en este caso no hay instrumental que variar, pues esta opción la dejamos tal cual. Vamos ahora con cosas más avanzadas porque este método nos va a dejar elegir varios algoritmos y dependiendo los que usemos van a funcionar mejor o peor para conseguir el resultado que busquemos. Así en general las pruebas que yo he hecho, Crepe y Mangio Crepe son las opciones que más me han gustado. De todas formas, como a mí me gusta daros contenido de gran calidad, he perdido el tiempo en procesar con cada una de estas opciones o las más potentes que yo considero para ver realmente las diferencias que encontramos entre unos y otros. He hecho una exportación con Crepe, el Crepe Tini sería como una especie de versión reducida del Crepe, entonces, bueno, he hecho una con Crepe, una con Mangio Crepe, una con RMVPE y una con FCPE. Y esto también va a ir ligado a otros settings que vamos a tener aquí en avanzado. Pero antes veremos esta última opción que es Render Device, en la que vamos a poder elegir qué procesador se va a encargar de hacer todo este trabajo de sustitución de voz. En este caso, como yo tengo un Mac de última generación, pues me da la posibilidad de utilizar estos núcleos dedicados a eso. Como alternativa tengo CPU. Si tenéis un PC es posible que os dé también la alternativa de GPU. Si hay que elegir alguna de estas opciones, la más lenta va a ser la CPU. Si tenéis una gráfica potente, seleccionar GPU, y si tenéis un Mac de última generación con núcleos dedicados a esto, pues seleccionad esta opción antes que CPU. Vamos ahora con los settings avanzados y aquí tenemos el Index Ratio, perdonad mi inglés que soy bastante malucho en este sentido. Cuanto más hacia el 1 le demos, más va a respetar el sonido de la voz entrenada y cuanto menos, pues más libertad le vamos a dar y menos se va a parecer a la voz que queremos clonar. Entonces en este caso le vamos a decir a tope. Luego tenemos aquí un Consonant Protection que es precisamente para eso, para proteger las consonantes. Cuanto más arriba le demos, más se van a respetar estas consonantes que pueden llegar a sonar muy falsas. Como siempre podréis ir probando porque a veces un punto intermedio es más interesante que todo. Pero bueno, en este caso le vamos a dar a tope para que proteja muchísimo esas consonantes. Luego tenemos aquí el volumen de la envolvente, pero básicamente es al volumen que va a terminar saliendo. Si lo ponéis muy arriba, pues va a estar muy cerca de cero. Formato de salida os recomiendo WAV porque es sin compresión. Cualquiera de estas otras dos opciones de MP3 va a generar mucha compresión y vais a tener pérdida de calidad. Luego vamos a poder seleccionar el input del micrófono si queremos grabar a tiempo real una parte y sustituirla en el momento. Y por último tenemos esta opción aquí de Torch Compile. He visto qué pronunciación más maravillosa. Y tenemos por defecto no seleccionado nada, no estaría utilizando ningún tipo de optimización, pero podríamos seleccionar dos de estas opciones. Una es inductor y la otra es out-egger. La más balanceada sería inductor, así que vamos a probar con esta a ver qué tal lo hace. Seleccionamos el modelo, pero antes vamos a ver estas opciones que no habíamos visto, que es por ejemplo multimodel. Si seleccionamos esta opción nos va a dejar seleccionar varias voces y vamos a poder dejar el ordenador trabajando que vaya haciendo estos trabajos. Si no lo tenemos seleccionado tendremos que hacerlo de uno en uno. La opción de merge o mezcla nos permitiría mezclar varios de estos modelos y hacer como una especie de fusión. Lo que pasa es que vemos que actualmente pues no está seleccionable esta opción. Y esto de solo favoritos es si tenemos muchos modelos, pues podemos decir los que más nos gustan y seleccionar solo los favoritos para encontrarlos más rápido. Y sin más, le damos aquí y creamos. Vale, como vemos ya tenemos hecho este procesamiento. Habrá tardado alrededor de 1 minuto. No creo que haya tardado mucho más. Vamos a escucharlo. No es muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Si te mola la IA y el sonido. Bueno, vemos que se podría distinguir
subir un poco, pero es realmente difícil de notarlo. Tendría que ser a lo mejor una canción en inglés con un rollo más Queen para notar más realmente este modelo. Vamos a ver ahora con una voz femenina, por ejemplo, y no me olvido de lo que os he comentado, que tengo varias exportaciones con estas alternativas para que veáis la que más os gusta. Vamos a seleccionar, por ejemplo, quitamos la de Freddy y ponemos a Ariana Grande. En este caso, al ser una voz femenina, nos interesa subirle una octava. Todo lo demás lo dejamos igual y le damos a Create. Vale, pues ya tenemos aquí la voz con Ariana Grande. Vamos a ver qué tal está y la vamos a escuchar directamente en el proyecto, que sonará mucho mejor. Vamos a seleccionar esta voz, vamos a decirle salvar en descargas y aquí tenemos cómo ha quedado. A ver qué tal. No es muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Si te mola la IA y el sonido, suscríbete, quédate conmigo. Y hasta ahora dale al botón, un kit empieza. Bueno, es Ariana Grande, pero también podría ser Las Ardillas Alvin, porque, claro, está demasiado alta. Una octava era demasiado. Lo óptimo hubiera sido a lo mejor subir media octava, por ejemplo, 6 semitonos, pero para esto, como os comento, habría que variar también la instrumental para que funcione correctamente. Sin embargo, suena bastante natural. Vamos a ver lo que os comentaba antes acerca del pitch, que cada una de estas opciones varía un poco si funciona mejor o peor. En este caso, vamos a escuchar esta que sería con la opción FCPE y suena así. No es muy original, lo sé. Por cierto, deciros que esto lo he hecho con el modelo entrenado con mi voz. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el entrenamiento que yo le di pues no abarcaba mucho y en este caso nos estamos saliendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando nos salgamos? Vamos a escucharlo enseguida. Así es como estaría la voz, totalmente limpia. No es muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Veis que suena bastante natural y bastante bien, pero vamos a ponerla aquí arriba, que tengo un montón de procesamiento, para que suene un poquito más integrada en la canción. Vamos a escuchar. No es muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Si te mola la IA y el sonido, suscríbete, quédate conmigo. Y esa hora dale al botón, un kit que empieza la revolución. Música y pura emoción, suscríbete sin dilación. Vale, esta opción no está mal, la FCPE no está mal, pero si nos fijamos en esta parte de aquí, vamos a escucharla por sí sola. Un kit que empieza la revolución, música. Si os fijáis, esa zona está fuera de la voz entrenada y suena como un poquito rara, ¿no? Como un poquito forzada, ¿no? También he grabado una versión con un tono por debajo para que veamos que eso se soluciona. Y lo que tendremos que hacer con la instrumental para que suene correcto. Vamos a ver la opción RMVPE, a ver qué tal lo hace esta. Escuchamos con todo. Suscríbete, quédate conmigo. Y esa hora dale al botón, un kit que empieza la revolución. Música y Vamos a escuchar esta parte de aquí, que es la que más problemática parece. un kit que empieza la revolución. Como veis, ahí no termina de llegar, pero sí que es totalmente mi timbre, ¿vale? Es mi voz, incluso con este micrófono. No sé si apreciáis mucho la diferencia. Luego tendríamos la de Mangio Crepe, que es esta de aquí. Para que lo escuchéis bien, voy a hacer con la voz totalmente limpia, voy a ir poniendo una y otra para que veáis realmente la diferencia. Aquí tenéis el nombre de cada uno de los procesados para que veáis la diferencia. Ahora vamos con el de Mangio Crepe. No es muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Si te mola la IA y el sonido, suscríbete, quédate conmigo. Y es Vale, ahora vamos con Crepe. muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Si te mola la IA y el sonido, suscríbete, quédate conmigo. No sé si notáis mucho la diferencia, pero sí que la hay. Si os fijáis en la envolvente del sonido también hay ciertas diferencias. No es muy original, lo sé, pero En cualquier caso, en esta zona problemática, ninguna suena del todo bien. un kit que empieza la revolución. Nada, estamos fuera y no funciona correctamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que os digo, grabar esa parte, bueno, grabar no, porque no estamos grabando, pero lo que vamos a hacer es bajarle 2 semitonos en la opción de pitch. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que sonará así. Ahora dale al botón, un kit que empieza la revolución. Música.
Como veis, ahora sí que está dentro del rango con el que se ha entrenado y suena bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la instrumental no está en ese tono, no va a funcionar, va a sonar como muy feo, con lo que tendremos que bajar el tono también de la instrumental, en este caso 2 semitonos que equivaldría a un tono. Y con esto bajado, ahora sonará espectacular. Vamos a ver. No es muy original, lo sé, pero lo canto porque mola un 10. Si te mola la IA y el sonido, suscríbete, quédate conmigo. Y es sonora, dale al botón, un kit y empieza la revolución. Música y pura emoción, suscríbete sin dilación. ¿Qué os parece Replay? Como ya os digo, no es la herramienta más potente, pero sí que nos va a dar un montón de opciones para conseguir un montón de cosas. Incluso para técnicos y productores profesionales puede servir, por ejemplo, si tienes una voz principal y quieres como abrirla y tener como unas pistas de coros, pues sustituir con otras voces L y R y jugar con la voz principal en el centro, la que has grabado, y una L y R para generar un efecto estéreo chulo o lo que queramos. Incluso las alternativas de los instrumentos puede ser muy interesante en vez de utilizar un instrumento virtual. Podríamos hacer esto tarareando una melodía y convirtiéndola en un instrumento como un saxo o lo que queramos. Y nada más, espero que os haya gustado mucho este vídeo y para los que hayáis llegado hasta aquí, que seguramente sois poquitos, pues dejadme el monigote este de siempre, el de el monete tapándose los ojos o los oídos o la boca y así sabré que habéis llegado hasta aquí y me pondré muy contento y diré, madre mía, esta gente sí que valora los vídeos largos, completos, con mucha información y me va a dar ganas de hacer más. Así que muchas gracias, déjame un comentario y para más vídeos y consejos como este, pásate por el canal y aprenderás muchísimo. ¡Muchísimo!